Webinar de los diálogos de la Maestría de Estudios Culturales. Hoy vamos a dar inicio a este webinar que hemos enunciado como estudios culturales y los enfoques críticos de los estudios de paz. Y nos acompaña hoy el profesor Juan Daniel Cruz, que es PhD en estudios interdisciplinares de género y políticas de igualdad por la Universidad de Salamanca, España. También es magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali y es magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Javeriana. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá. Juan Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar entonces de de este campo en tensión, en permanente disputa de los enfoques críticos de los estudios de paz y sobre todo nos parece que el tema va a estar bastante enriquecedor. Sabiendo que lo vamos a mirar desde una perspectiva distinta, porque en esta ocasión lo hablaremos desde la arista de los estudios culturales. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la maestría en estudios culturales de la Universidad Autónoma de Occidente. Muchas gracias, Liz, y gracias también a todos los que se están conectando en este momento. Antes de comenzar, que voy a comenzar a compartir mi pantalla traje como unas diapositivas de apoyo. Son lo más antipedagógicas posibles, así que me disculpo. Pantalla, ¿sí? ¿Cierto? Ahí se está viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, ok. Yo quiero hacer como unas salvedades antes de comenzar la charla y este es un diálogo inexistente, ¿no? Digamos que estamos tratando de hacer unas articulaciones que por ahora están en borrador y yo lo que quiero dejar son sobre todo abiertas posibilidades, abiertas preguntas. No tengo todas las respuestas a cómo podemos abordar los dos campos. Digamos que hay que ubicarlo en el campo precisamente de los estudios, tanto de los estudios culturales como de los estudios de paz. Y tal vez las genealogías de los dos campos tienen algunas similitudes, tal vez en algunos lugares de enunciación de cómo nacen precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se ubican algunas trayectorias, guardando sus distancias porque se ocupan de prácticas, conceptos muy distintos. Sin embargo, lo que a mí me ha llevado a poder hacer este cruce entre algunas lecturas de los estudios de paz críticos y los estudios culturales tiene que ver con cosas que yo me he encontrado precisamente en el desarrollo o en el estudio de los dos campos, ¿sí? He venido estudiando paralelamente tanto los estudios culturales como los estudios de paz, he venido haciéndolos, he venido escribiendo sobre todo sobre los estudios de paz. Digamos que mi ingreso y mi relación con los estudios culturales es muy larga digamos, tiene diferentes momentos porque yo comencé a acercarme a los estudios culturales desde el 2010, pero no terminé en ese momento la maestría y ahora la volví a retomar y estoy ya terminándola. Y en esa medida he sido muy empírico también y autodidacta en la forma como he podido relacionar algunos campos de fuerza, de poder, de tensión que puede haber al interior precisamente de estos dos campos. Entonces, anoté hacer alusión a todos los que se están uniendo ahorita a este conversatorio, que vamos a comenzar a hacer unas conexiones digamos, a través de ciertas genealogías, pero que todavía están muy en borrador. Esa es una advertencia que me parece importante. Otra cosa que me parece importante mencionar es que digamos, mi charla, que va a ser alrededor de unos 20 minutos o media hora, igual le pido a Liz que me vaya ayudando a manejar el tiempo. Lo que busca es ubicar, sobre todo ubicar algo de la discusión.
y para ubicar algo en la discusión yo tuve que tomar decisiones. Digamos que tengo mucha información y muchas maneras de ingresar a este tema, y lo quise hacer precisamente desde el norte. Ahorita explico por qué desde el norte. eh, y lo quise hacer también de una forma no tradicional, es decir, por ejemplo, no hablando de cómo nacen los estudios de paz antes de los 70, que es una recurrente manera de poderlos abordar, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, sino que me voy a concentrar más en los 90, porque ahí suceden unas rupturas y precisamente llegan a la propuesta de unas tendencias más críticas, que tal vez para el contexto colombiano, debo decirlo, pueden parecer demasiado novedosas, porque no es que muchas personas, o más bien colectivos, etcétera, estén trabajando o conozcan tal vez estos conceptos, porque generalmente se conocen otros. Generalmente tenemos o estamos permeados también de una manera muy eurocéntrica de ciertos conceptos de paz. Y tampoco quise detenerme en hacer una genealogía de los estudios culturales, dado que ya se han hecho otras charlas que han abordado esa temática. Entonces, digamos que con ese panorama, mis decisiones fueron las siguientes. Una, poder abordar sobre todo el desarrollo de los estudios críticos de paz desde el norte. ¿Y por qué desde el norte? ¿Por qué quiero hacer esa salvedad? Porque tal vez ha sido desde el mismo norte donde ha comenzado un movimiento, una serie de foros, una serie de eventos, una serie de revistas desde los mismos años 90 que comienzan a explorar otra forma de introducir los temas de paz. Entonces no es una forma clásica o tradicional, sino que comienzan a beber de otras fuentes. Y ahí tal vez ya vamos a tener algunas pequeñas aproximaciones precisamente a cómo podemos relacionar los dos campos. Y lo vamos a ir viendo poco a poco con algo de historia, con algunos momentos, algunos hitos que yo identifico, ¿sí? Que identifico en estos años que he estado revisando y revisando diferente literatura, y luego lo trato de aterrizar en Latinoamérica, donde el proceso de Latinoamérica, desde mi punto de vista, ha sido un proceso más de reproducir teorías eurocéntricas de paz, más allá de generar una discusión o un campo epistémico e inclusive crítico de los temas de paz desde Latinoamérica, y ahora deberíamos de preguntarnos desde Colombia, ¿sí? Y lo estoy hablando desde el campo de lo que significan los estudios de paz, no me estoy refiriendo a temas de acuerdos políticos o este tipo de cosas, es más todo lo que se puede estudiar en las diferentes formas de entender el concepto de paz y su relación práctica en diferentes contextos, tanto tal vez el mismo colombiano o el internacional. Y aquí nos vamos a ubicar precisamente en el plano internacional. Entonces, primer punto importante, los estudios críticos de paz, nosotros los tendríamos que ubicar naciendo, evolucionando desde el norte, y particularmente desde ciertas agendas o estrategias que se ha establecido en el norte para poder desarrollar o mirar precisamente cómo la paz ha sido también un concepto eurocéntrico en sí mismo, patriarcal, ¿sí? Y de élites que se han pensado precisamente la forma o el mismo significado de paz. Y algunos autores que van a iniciar en este campo, y yo no quise extenderme o ir hasta ciertas genealogías o etimología de la palabra paz o nacimiento también de la evolución después de la Segunda Guerra Mundial, porque como les dije, ese es un trayecto muy agotado. No sé, las personas que pronto me están viendo han estudiado también la paz, entonces les han enseñado Galton, Leerac, la evolución un poco y ciertas discusiones. Yo no me quiero detener ahí porque estoy entrando por otro lado. Estoy entrando precisamente por teóricos como Paris o como Richmond, que comienzan a inaugurar
desde las relaciones internacionales a darle otra mirada a lo que está pasando, digamos, alrededor de los temas de paz. Y ellos van a abrir una discusión muy importante, y esa discusión va a tener que ver con las prácticas de paz desde lo internacional a lo local y de lo local a lo internacional, es decir, de qué manera los discursos estatales, la reproducción académica de la paz y los organismos internacionales se han apropiado de una forma de hacer paz, ¿sí? Y comienza una nueva manera de ingresar a ese campo, a presentar unas nuevas categorías. Y esas nuevas categorías van a estar sobre todo dadas o mediadas por un nuevo diálogo con ciertos autores que vienen también de escuelas críticas. Esto es novedoso en los estudios de paz, ¿sí? No es novedoso en los estudios culturales, porque los estudios culturales precisamente muchos de sus autores y del surgimiento de los estudios culturales, tanto en Birmingham como en Latinoamérica, tienen nombres propios y autores que están precisamente ingresando a mirar las relaciones de poder al interior de la cultura, de la vida cotidiana, a realizar una serie de, digamos, de intervenciones que buscan desnaturalizar las fuerzas dominantes de la cultura tradicional o los consumos culturales. Pero estos autores, sobre todo Richmond, más que Paris, van a comenzar a beber precisamente de ciertas trayectorias postcoloniales, como Spivak, como Homi Bhabha y otros autores, para implosionar o para transformar las categorías de paz. Y es así que las primeras preguntas que se comienzan a plantear, digamos, autores como ellos es, ¿qué va a pasar o qué está pasando en la construcción de estados liberales después de los conflictos civiles? Y aquí nos tenemos que ubicar sobre todo en la Guerra Fría, es decir, el impacto de la Guerra Fría, el impacto de la Guerra de Vietnam, pero más sobre todo de la Guerra Fría, en ciertos sures, digámoslo así, en ciertos lugares plagados de conflicto y con estados precisamente al borde de una crisis muy fuerte que van a sufrir intervenciones de otros países que o fueron presa de otros países durante mucho tiempo a través del colonialismo. Y países como Bosnia, como Kosovo, Sierra Leona, Afganistán, Libia, Irak, van a ser precisamente esos lugares desde donde se van a comenzar a plantear otra manera de hacer estudios de paz. Y esa manera tiene que ver con la incomodidad, sobre todo, de las agencias locales, de las comunidades, de sus contextos y sobre todo de su cultura, cuando llegan las misiones de paz de los países desarrollados a intervenir precisamente en estos países y a generar una intervención que para uno se puede concebir de manera neocolonial, y a decirles cómo se tienen que formar estos estados y de qué manera se tienen que hacer desde el mismo liberalismo. Y tal vez ahí vamos a tener también el nacimiento de el grupo en el 2010 que lo inaugura Richmond, el grupo de estudios críticos de paz. Y ese grupo se va a instaurar en la Universidad de Manchester y va a tener un desarrollo con muchos otros nombres, como Neumann, el mismo Paris, como Tonais y otra serie de intelectuales que se van a poner a pensar cómo o cuáles son las consecuencias precisamente de esta intervención que se está generando a través de lo que ellos van a llamar la paz liberal. Es decir, esa paz que están promoviendo los estados duros, sólidos, con toda la capacidad y los que sí saben de cómo crear la paz y hacer la paz. Aquí me quiero detener para hacer una autocrítica. Yo estoy entrando en el norte porque ellos fueron los que, eh, digamos, tuvieron la motivación para generar o
abrir otras maneras de concebir los temas de paz. Pero no hay que olvidar que igual estamos partiendo también del mismo norte, ¿sí? Y a pesar de que ellos están planteando unos estudios de paz críticos, pues luego nos vamos a hacer esa pregunta, pues, ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en otros sures? Es decir, igual ellos están haciendo la reflexión desde el escritorio, ellos están haciendo la reflexión desde universidades élites del norte global. ¿Y qué está pasando entonces con la producción epistémica de estudios de paz latinoamericanos o inclusive de estudios de paz en nuestro país? Algunos dicen que acá no hay estudios de paz, porque no hay una tradición de estudios de paz, sino una tradición de violentólogos. Es algo, digamos, que puede ser cierto o es cierto, pero pues esto ha cambiado mucho desde precisamente los diálogos de La Habana. Y luego voy a mostrar otras cosas, hipótesis que yo tengo sobre eso. Pero bueno, yo quería que igual seamos autocríticos con este nacimiento y con las primeras revistas que ellos están inaugurando precisamente para hablar de la paz liberal y de la manera como se comienzan entonces a mirar la democracia y el libre mercado en las intervenciones desde los conflictos civiles o armados que habían vivido los países que ya habíamos mencionado y otros que ellos comienzan a analizar. Ahí igual sigue viendo la mirada del experto, ¿no? La mirada desde afuera para seguir analizando qué está pasando con esas intervenciones. De tal manera, este grupo de estudios críticos se propone hacer una mezcla desde diferentes disciplinas. Esto no es nada novedoso para los estudios de paz, ¿sí? Digamos que su nacimiento, la investigación para la paz, siempre ha sido pensada desde la interdisciplinariedad, pero yo no lo he visto, ¿sí? Que creo que sí le hace falta y tal vez ahí también entraría en diálogo con los estudios culturales, que se puede hacer de una manera transdisciplinaria. Y es precisamente romper de alguna manera los límites disciplinarios para poder abordar las relaciones de poder que pueden existir en la misma concepción tanto de paz o de cultura. El concepto de paz es un concepto para nada neutro, para nada ingenuo. Si está cargado de un poder hegemónico y de un poder también colonial muy fuerte, y valdría la pena desnaturalizar esas concepciones dominantes de la paz. Y por tanto, si bien este grupo de estudios críticos de paz está parado desde diferentes disciplinas o campos, porque de alguna manera también se conectan con los estudios postcoloniales, y comienzan a hacer o a beber de una literatura mucho más crítica o de unas posiciones políticas mucho más críticas que comienzan a transformar el campo de los estudios de paz. Eh, para mí es importante que en este camino que estamos haciendo y con los autores que les estoy mencionando, hay un hito importante que es en el 2016 en Viena, donde se reúne o se envía una invitación a que la mayoría de centros de investigación para la paz puedan tener, y también universidades que trabajan los paz, puedan tener un seminario que reunió a universidades y centros de investigación para la paz del norte, porque yo no vi que invitaron a nadie del sur, es decir, no invitaron de pronto a escuelas de pensamiento africanas o latinoamericanas o asiáticas, sino fue otra vez universidades de élite y centros de pensamiento de élite del norte a hacerse la pregunta por el tema de la descolonización. Digamos, cómo el concepto de la descolonización, cómo el proyecto o las críticas postcoloniales podían ingresar en el campo de los estudios de paz y de qué manera se podría entonces comenzar a hablar de una descolonización de los estudios de paz. Hay otras autoras, digamos como Victoria Fontan, que ya tenía un libro sobre esta materia, pero más allá de algunos avances que se han presentado sobre el tema de la descolonización para la paz, para mí un hito importante es este Congreso de Viena en el 2016, porque alguna de las cosas que yo rastreé sobre todo fue las preguntas que se estaban haciendo en ese congreso. Y digamos estas preguntas que las recoge Brunner
que es una de las principales pensadoras alemanas, y ella está abriendo un campo súper interesante que se llama Estudios de Paz decoloniales, y va a tener que ver precisamente con categorías como, por ejemplo, la violencia epistémica, la manera como el feminismo podría ingresar desde una visión también decolonial, y la manera como otros métodos, precisamente como que tendrían que ver con raza, con género, con otras categorías, ingresarían a alimentar mucho más los estudios de paz, que es algo que no digamos, no tiene desarrollos muy fuertes que digamos en la literatura o en las investigaciones. Yo no quiero ponerme a leer todas las preguntas que tenemos allí, pero bueno, me pareció escuchar como algo en el chat. Yo no puedo ver mi pantalla, pero si es con tema de tiempo, si quieres me interrumpes, Liz. Vamos No, no bien. te preocupes, yo te voy, cuando ya, digamos, debas terminar, si quieres yo activo la cámara para que sepas que te quedan 5 minutos. Listo. Entonces, bueno, ustedes simplemente podrán ver algunas de las preguntas que se hacían precisamente en este congreso. Creo que fue un congreso pues, muy importante para el norte. De alguna manera, primero nos dan como unos conceptos una práctica de la paz y una epistemología de la paz también muy eurocéntrica, y luego tal vez nos quieren enseñar a descolonizarnos a nosotros mismos, que debería ser una iniciativa que debe de venir inclusive del mismo Sur Global, ¿no? Pero bueno, igual hay que reconocer entonces estas discusiones. Una de las preguntas que a mí me llamaba la atención tenía que ver enfoques de las metodologías indígenas y decoloniales, y cómo ellos podrían ingresar precisamente en el campo de los estudios de paz. Entonces estamos mirando 2016, acabamos de ver del 2016 hacia atrás, ya desde el 2000, la fundación del grupo de estudios críticos en el 2010, entonces mira que hay toda una evolución bastante amplia que en el norte se está realizando. Brunner es alemana, ¿sí? Richmond está parado junto con otros teóricos, sobre todo hay un desarrollo en Inglaterra, París está más parado en Canadá. Entonces, siempre hay unas tensiones y unos desarrollos interesantes de estas teorías, pero que están viniendo de afuera. ¿Cuáles son efectivamente esas teorías? Digamos, que comienzan a alimentar, luego lo vamos a ver, pero algo que comienza a impactar los estudios de paz, y no solo los estudios de paz, porque este giro a lo local tendrá que ver con el giro, digamos, el giro cultural, tendrá que ver con otros giros que generalmente se comienzan a hacer en las ciencias sociales, los giros epistémicos, el mismo giro decolonial, eh, digamos, y todo este fenómeno de abrir otras maneras de abordar desde un espíritu más crítico las nociones clásicas, naturalizadas, eurocéntricas, en varios campos, no solo en los campos de paz, pues también llega precisamente a los estudios de paz. Y ahí tiene un impacto muy fuerte frente a lo que se va a conocer en la teoría de los estudios críticos de paz del norte con el giro local. Y el giro local es: planteemos de qué manera en lo local, si paz se está dando, y esa paz local que de alguna manera emana de las comunidades, emana de las iniciativas que están en territorio y que se alimentan ancestralmente, culturalmente, de sus prácticas, de sus símbolos, de todo lo que, pues, de sus lenguajes, de cómo lo rodea, y desde ahí se hace paz. Cómo se ve en tensión, cómo se ve en choque, cómo se ve muchas veces también en negociación con esas intervenciones internacionales de paz, que de alguna manera están alimentadas por una plantilla, por una manera de hacer paz bajo mágica, con unos, le llamo yo, unos manuales que sacan cada año,
y que pues son buenos, ni más faltaba, pero que son unos manuales es paso A, paso B, cómo se puede hacer la paz. Y eso es lo que comienza a criticar precisamente el mismo norte, ¿sí? Y comienza a abrir entonces esa concepción de la paz liberal. Luego, desde mi punto de vista, también tendríamos que mirar si, además de liberal, es hegemónica y qué el concepto hegemónico de concepto de paz, es decir, una paz hegemónica. Pero bueno, digamos, uno de los conceptos que se comienza a desarrollar es la paz liberal. Y la paz híbrida también va a aparecer en escena, es decir, esas tensiones que comienzan a generarse entre la paz liberal y la paz local, ¿sí? Digamos, la paz local como la fuerza y la agencia que tienen los sujetos, las colectividades, para posicionarse en un lugar de enunciación propio y crear sus propias formas de paz, y la agencia internacional, llámese como ustedes quieran, Banco Mundial, USAID, todas las fuerzas que uno pueda ver a través de la ONU, ¿sí? De organismos internacionales, pues eso está en toda la literatura, yo no me estoy inventando nada de eso, digamos, hace parte de la crítica. ¿De qué manera ellos también están imponiendo un tipo de paz muy particular que tendrá que ver precisamente o está alimentado desde el liberalismo? Y ese liberalismo cambiará precisamente derechos por necesidades y borrará los contextos locales. Pero muchas veces, entonces, en estos contextos también suceden otras cosas, y es que hay un diálogo entre esas manifestaciones locales de la paz que generan como, digámoslo así, una negociación, una estabilización, entre comillas, porque para mí es lo más inestable que puede haber, o unos acuerdos en la cual las fuerzas o las iniciativas de paz internacionales o externas a una comunidad negocian y llegan a un acuerdo con las locales. Y esa amalgama, digamos, ese balance que se logra o esos acuerdos que se logra van a tener entonces una aplicación de lo que sería la paz híbrida, ¿sí? Y es la forma como, por ejemplo, el PNUD podría funcionar con alguna iniciativa de paz local sin llegarle a imponer. Eso va a depender mucho de cada zona, va a depender mucho de cada contexto, así como lo podemos plantear en una zona de Colombia, se puede mirar en Libia, se puede mirar en Afganistán, y cada zona, de acuerdo a su contexto, ahí sí, más visto desde los estudios culturales, desde un contextualismo radical, tendríamos que mirar de qué forma las relaciones de poder están allí envueltas. Y comienzan a surgir también otros tipos de conceptos que ahorita los voy a mostrar, que los he rastreado en la literatura. Que de hecho parte también de esta investigación me ayudó Natalia, y tendrá que ver con la literatura del norte, ¿sí? De qué manera se ha desarrollado en los últimos 20 años. O sea, toda esa literatura que yo les digo, y sobre todo Oliver Richmond, McGuinty, Newman y otros autores que comienzan a ser muy representativos, tienen una producción supremamente vastísima en esta materia, comienzan a generar otro tipo de categorías. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de más de 300 o 500 artículos que se pudieron analizar, la mayoría de esos artículos y producción, que va desde muchos autores como los que acabo de mencionar, están manejando en los últimos 20 años la categoría de paz liberal. Y hay una categoría que es la de paz posliberal, que luego se va a conocer más como la paz híbrida, ¿sí? Digamos que en su momento se le llamó posliberal porque era una posibilidad fuera de la dominación de la paz liberal. Comienza a tomar fuerza el tema de la paz local, de la paz híbrida, algún concepto ahorita relativamente nuevo, que también lo ha promocionado Oliver Richmond, que es una paz emancipadora, y es esa paz que, generada desde sí misma a través de la comunidad, puede emanciparse, puede liberarse de cualquier otra carga externa,
inclusive más allá de la negociación que pueda tener con los agentes internacionales. Y esa es una categoría supremamente importante que habrá que ver, y allí también está la paz cotidiana, que tal vez aquí la cotidianidad está atravesando todo esto. El concepto de cotidianidad es muy importante para entender la paz liberal, la paz local, la paz híbrida, la paz emancipadora. Es un concepto seminal, el tema de lo cotidiano. Y está teniendo un desarrollo muy fuerte, inclusive para medir en una zona de conflicto cómo serían las expresiones de la paz cotidiana, es decir, de qué manera una zona puede ser pacífica o no en términos de las prácticas culturales que tenga, por ejemplo, una comunidad. ¿Sí? Algún ejemplo de esas... de estas categorías de la paz cotidiana podrían medir, por ejemplo, qué papel juega si la comunidad tiene una mascota o no tiene una mascota, o si esa mascota está en... O bueno, o si los pueblos en ciertas zonas es porque, digamos, en ese momento no hay actores armados, qué sé yo. Son cosas que comienzan a analizar un montón de cosas de la cotidianidad de las comunidades, que es muy importante. Y ahí me detengo precisamente porque si ustedes también están acercándose a los estudios culturales, la categoría o la cotidianidad para los estudios culturales es muy importante. Es crucial entender cómo en la cotidianidad precisamente se generan esas prácticas de poder al interior de las culturas o al interior de las fuerzas que pueden existir con ciertas prácticas representacionales, con el tema de identidades, con el tema de género, con el tema, bueno, qué sé yo, de movimientos sociales. La cotidianidad es supremamente importante para los estudios culturales. En Latinoamérica, por lo que se ha desarrollado muchísimo a través de ciertos autores, los culturales, pues precisamente se empiezan a mirar qué consumen los obreros, qué tipo de periódico consumen los obreros después de salir de trabajo. Así, eh, bastante interesante. Muchos que me han qué papel, por ejemplo, la representación, qué papel juega la representación, todo esto, la representación también como una categoría muy fuerte de los estudios culturales, sobre todo desde Hall, de Stuart Hall, desde Edward Said, ¿sí? Uno podría preguntarse desde el occidentalismo de qué manera entonces la paz liberal ha estado representando o trificando también al Oriente, porque igual se estudia desde estos países hacia, hacia los países que están siendo intervenidos y están teniendo las prácticas o la gobernanza terapéutica que consta de subir los niveles de los países que están en conflictos para que queden entonces con los estándares internacionales de lo que es la democracia. Y esto comienza a ser parte de la crítica. Digamos, aquí algunas definiciones que, como les digo yo, pues mi intención no era leerlas, sino más bien que mientras yo hablo, ustedes puedan ir leyendo algunas cosas que están en los textos. Digamos, esto es sacado de los textos de ellos. Y aquí vuelve otra vez el tema de lo local
y del desconocimiento de la vida cotidiana de las comunidades en lo local. ¿Sí? Otra vez, tal vez ese sería un lugar de entrada súper importante en la relación entre estudios culturales y estudios de paz, y es en esas prácticas cotidianas de las comunidades, desde esas maneras de hacer resistencia o desde esas maneras de manejar las mismas relaciones de poder al interior de los liderazgos y de las relaciones con otros, cómo en esa cotidianidad también se está concibiendo, se está luchando por la vida cotidiana. Y en esa vida cotidiana, todas las manifestaciones que ustedes quieran, ¿sí? Las tejedoras, los gaiteros, es decir, todas esas manifestaciones que están precisamente al interior de comunidades muy localizadas y contextuales frente a sus propias prácticas culturales, que lo que a veces hace la paz liberal es llegar a imponer otro tipo de paz que no es la que está dialogándose en ese contexto, y borra, como lo dicen estos autores, borra precisamente la agencia, borra la identidad, borra la tradición, borra un montón de cuestiones importantes. Casi que lo que yo veo es que, y como se ha visto, digamos, como yo también lo contemplo en otros artículos, el concepto de paz es un concepto también violento, porque en son de la paz, o al imponer usted un tipo de paz, está borrando precisamente las manifestaciones cotidianas y prácticas de las comunidades. McGuinty pues dirá que, digamos, la paz liberal precisamente es una forma especializada de intervención de los mismos estados líderes que se encuentran desarrollando este tipo de intervenciones. Aquí hay algunos conceptos de la paz híbrida que tendría que ver con la forma como la paz híbrida también puede ser una forma camuflada de mirar los fracasos, porque pues algo que comienza a mirarse desde el campo de estudios críticos, de estudios de paz, es sobre todo el fracaso de todas estas intervenciones, porque al fin y al cabo tampoco se logró que estos estados llegaran pues a los estándares internacionales de paz y de variantes y todo lo que se quería, sino que más bien se agudizó la crisis, se agudizó muchísimos problemas también que tenían estos contextos, y algunos, tal vez como McGuinty, también están planteando qué es lo que pasa realmente con la paz híbrida, si tal vez es una forma de esconder precisamente ese fracaso de la paz liberal, o si en algunos lugares, digamos, se puede lograr. Y claro, aquí hay algo muy importante que tal vez ahí McGuinty aquí en esta parte, acá en el punto 2 nos está diciendo, y es no tenemos que confundir una mirada con una mirada romántica de las comunidades. O sea, no es que simplemente porque está en lo local entonces es algo bueno, es algo excelente, sino que se tiene que ver contextualmente qué es lo que está pasando. Ahora, que generalmente lo que ha pasado es que los discursos internacionales y de prácticas de paz liberal, llamémosla de paz hegemónica, pues han borrado los contextos y de alguna manera no han atendido a las necesidades de las comunidades, pues digamos que es claro, pero habría que ver no una mirada ingenua precisamente ni romántica desde abajo, desde las comunidades, sino que digamos que tiene que ser también posicionada, crítica, pues, para entender la hibridez. Bien, algunas diapositivas para ir terminando, que tiene que ver más es con Latinoamérica. Si nosotros nos fijamos en un recuento así supremamente rápido que hice, o sea, lo traté de hacer lo más rápido posible, y aún así se me escapan muchísimas cosas, muchísimas cosas. Uno podría decir, bueno, si los estudios críticos de paz del norte han propuesto categorías de lo local, que si uno mira está utilizando veces desde los estudios subalternos, ¿sí? Y esta fuente precisamente del sur asiático está mirando de qué forma pues el subalterno se entiende al interior de la historia, desde una historia que tiene que ver, desde un registro postcolonial,
Y están tomando estas categorías, como ya lo había mencionado, pues de Spivak o del mismo Homi Bhabha, para categorizar la paz y entenderla en este contexto. La pregunta que yo siempre le hago a veces a mis estudiantes es, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Comenzamos a importar esas categorías críticas hacia Latinoamérica? Eh, y la cambiamos por las otras categorías que ya nosotros habíamos estado utilizando desde los años 70, que todavía lo seguimos utilizando, desde unas categorías muy fuertes, eurocéntricas, que sobre todo la academia ha sido una cómplice en reproducir esta lógica. O nosotros podemos, desde una trayectoria supremamente importante que ha tenido precisamente campos como la crítica latinoamericana, como los estudios subalternos, pues versión latinoamericana, como los estudios culturales también desde Latinoamérica, como los estudios decoloniales y los estudios postcoloniales, pero desde Latinoamérica, donde se han surtido una serie de reflexiones supremamente importantes en la región que han madurado también la forma como se aborda todas estas categorías, ¿sí? Entonces, no podríamos, yo creo que trasvasar, ¿sí? Traer de alguna forma todas estas fuentes de manera, digamos, de implante, pues, sino que nosotros tendríamos que pasarlas también por el filtro de lo que han sido todas estas genealogías en Latinoamérica, ¿sí? Y al pasarlas por ese filtro, pues van a surgir otras cosas de pronto muy distintas, sobre todo porque muchas de estos desarrollos de los temas de paz críticos del norte han utilizado los temas postcoloniales. Y sabemos que en Latinoamérica hay unas posturas frente a lo decolonial, entonces no podemos confundir lo postcolonial y lo decolonial. Eso imagino que los que van a comenzar a ver la maestría de estudios culturales sabrán que hay unas diferencias y unas posturas muy importantes entre lo decolonial, lo postcolonial, los estudios culturales, los estudios subalternos. Cada uno, digamos, aunque hay cosas que se cruzan, cada uno tiene un lugar de enunciación muy distinto y tal vez unas intenciones también importantes y una vocación política también importante que no podemos perder de vista. Cuando entonces desde Latinoamérica nosotros queremos plantearnos hacer unos estudios críticos latinoamericanos, incluyendo un diálogo con los estudios culturales, pues tendríamos que tomar el tema con pinzas y mirar de qué forma nosotros podríamos retomar un poco la cuestión. A Barbero, cuando le preguntaron precisamente por la genealogía o la etiqueta de los estudios culturales, él dijo, bueno, pues nosotros al parecer hace mucho tiempo hacemos estudios culturales en Latinoamérica. Y sobre todo porque se comienza a ver el rastreo genealógico de lo que está pasando en Latinoamérica desde, de alguna manera, el ensayismo crítico, luego otras posturas y otras corrientes precisamente que se dieron en Latinoamérica, el mismo marxismo, los mismos estudios de la cultura. Entonces, yo sí creo que hay una importancia de la manera como se van desarrollando en Latinoamérica los estudios culturales, pero los estudios de paz sí están más rezagados en Latinoamérica. De alguna manera se han dedicado más a reproducir las teorías del norte, ¿sí? Y sí le haría falta, o sería muy positivo para los estudios culturales, los estudios de paz latinoamericanos, yo lo llamo así, eso no, digamos que no es que exista, pero me gusta llamarlo así para ubicarlo, o ponerle un nombre, sí deberían de tener un cruce precisamente con los mismos movimientos sociales, con los mismos lugares de enunciación, con el mismo feminismo latinoamericano, con el mismo feminismo colonial. Y eso transformaría las formas como se abordan los temas de paz. Sin que exista precisamente ahorita un campo como el que acabo de describir y teniendo las prevenciones que les acabo de hacer sobre cómo utilizar las categorías, nosotros sí tendríamos que reconocer que igual en Latinoamérica sí ha habido algunos desarrollos muy importantes, sobre todo como los que hace Eduardo Sandoval,
cuando comienza a trabajar la etnografía para la paz, el indigenismo para la paz, el tema de la paz heterogénea y subalterna, que ha sido algo que yo, digamos, he desarrollado más en estos años, tratando de buscar unas categorías distintas, o el tema de una paz intercultural, que también es supremamente importante, esta categoría de interculturalidad para los estudios culturales en Latinoamérica y sin duda alguna, creo que para los estudios de paz también es muy importante. Y bueno, los mismos estudios de coloniales. Eh, Eduardo Sandoval, por ejemplo, dice que precisamente la manera como se han hecho en Latinoamérica los estudios de paz puede velar una violencia epistémica cuando prevalece la idea de una sola paz o de una sola cultura con valores occidentales. Y él lo está hablando porque Sandoval es mexicano. Y lo está hablando en todo el contexto que tiene que ver, además tiene raíces indígenas, su manera de ver la paz siempre ha sido desde el indigenismo y comienza entonces a criticar precisamente esa matriz de dominación que ha generado y ha reproducido constantemente no solo los conceptos de paz, sino otros conceptos y otras maneras precisamente de actuar, y comienza entonces a proponer unas visiones muy contextuales de lo que pueden ser los estudios latinoamericanos. Va a hablar precisamente de cómo esos pensamientos hegemónicos pueden invisibilizar o desconocer o menospreciar precisamente otras formas de pensar la paz, otros mundos posibles, otros lugares de enunciación desde los que se pueden hacer la paz, que no son generalmente las maneras clasificatorias como la paz se ha pensado. Y digo clasificatorias porque una de las cosas, yo mismo soy profesor de estudios de paz en la Universidad Javeriana, y algo que con lo que yo trato también de mostrarle a mis estudiantes es que a lo largo del tiempo, cuando se forma alguien para hacer paz o para saber de paz, se comienzan a enseñar a que clasifiques la paz, a que puedas saber de qué manera esa paz funciona y entonces cómo la clasifico y no la clasifico. Y esos estándares de clasificación son una forma de poder en sí mismo. Y esa manera de solo validar un solo tipo de paz universalista también son supremamente violentos y desconocen cualquier otra forma de hacer de paz, ¿sí? De ahí que ya para cerrar, ya me voy a callar, voy a simplemente retomar 3 puntos donde nosotros podemos enlazar precisamente estos dos campos. Un primer punto, yo diría que los estudios de paz en Latinoamérica deberían de recurrir y de traer precisamente de los estudios culturales una manera de acercarse desde el contextualismo, desde un contextualismo radical, que mire por las formas de representación de las luchas a través de las formas también de poder que se han dado en las construcciones cotidianas de las comunidades, ¿sí? Y que busca tal vez comenzar a problematizar de qué forma han sido o hemos sido colonizados en muchos campos desde los mismos conceptos de paz, ¿sí? Que hemos traído importados. La otra cosa que me parecería importante traer de los estudios culturales a los estudios de paz es la vocación política, y sobre todo esa vocación política buscando una intervención política también, y esa intervención en los estudios culturales que no es una intervención que vaya hacia lo asistencialista o que vaya a un carácter ONGero ni nada de eso, sino es una intervención que va precisamente a desnaturalizar, descontextualizar, desmarcar las formas como el colonialismo interno ha funcionado también desde los mismos conceptos de paz. Si uno mira textos también como los de Mario Ruffer, donde él está mirando de qué forma el concepto, Mario Ruffer, que también es un teórico latinoamericano de los estudios culturales muy importante, uno ve que él está tomando el concepto, por ejemplo, de pacificación desde el colonialismo,
que utilizaba la corona española para pacificar los territorios, pero esa pacificación siempre traía en sí un genocidio, que traía en sí un montón de muertes para adueñarse del territorio. Y comienza a hacer entonces una lectura de cómo precisamente la categoría pacificación y pues de alguna manera paz, pues ha sido y ha vestido y se ha revestido también de un poder colonial muy fuerte. De hecho, en muchas lenguas nativos la palabra paz no existe. Entonces, es algo a tener muy en cuenta, digamos, que a mirar. Eh, bueno, sí, ahí estoy hablando sobre el tema, sobre mirar de qué forma esa paz dominante, universalista, podría desarticularse, desnaturalizarse, etcétera, a través de esa intervención que se haga en los estudios culturales. Y un campo muy importante, hay que entender la paz como una industria. Y digamos que las industrias culturales, desde Canclini, y como la entienden también otros teóricos, para mirar cómo funcionan y cómo se mueven, ¿sí? Uno podría decir y traer una reflexión muy importante de cómo serían esas industrias de la paz. O sea, la paz es una industria, y de hecho Victoria Fontan lo menciona en su libro Descolonización de la Paz, cuando mira de qué manera los recursos, las prácticas se manejan al interior de la paz liberal, que la paz liberal generalmente también maneja una doble moral como la de los cascos azules en Yugoslavia, donde en el día están custodiando, digamos, el campo de refugiados y en la noche son los que mayoritariamente, digamos, a través de su sueldo que se paga con estos recursos, contratan a las niñas, bueno, en ese momento, ya estoy hablando de hace harto, eh, para turismo sexual, ¿sí? Y pues reproducen, perdón, para la prostitución infantil y reproducen precisamente toda una industria de la paz que muchas veces ha servido como instrumentalización de países del norte para que invadan, no por recursos naturales, no lo vayamos a pensar, ni por petróleo, muchas de las zonas de los sures que ya hemos visto. Entonces, ahí habría que mirar en Latinoamérica cómo funcionarían esas industrias de la paz, ¿sí? De qué manera también se manejan esos discursos y sobre todo de qué manera los medios de comunicación, los medios de masa y las representaciones culturales pueden tener también al interior un tema de consumo supremamente importante para las generaciones, es decir, el consumo de la televisión, la música, el cine, la decodificación de los anuncios publicitarios, revistas, periódicos, todo esto que se genera en una representación también de la paz, y creo que acá en Colombia eso se vive mucho, es de qué manera se representa la paz acá y los discursos de paz. Y otra vez iría entonces a intervenir las prácticas cotidianas de los diferentes públicos, mirar, digamos, de alguna manera las prácticas representacionales. Bueno, yo quiero dejar hasta ahí. No sé si de pronto me extendí un poquito más, pero creo que generé algunos ruidos. Entonces, no sé, Liz, si de pronto hay alguna pregunta o alguna inquietud. Juan, ¿escuchando? Sí, sí, te escucho. Hola, hola, Sí, te estoy escuchando. ¿sí me están escuchando? Sí. Vale, muchas gracias. Juan, muchísimas gracias. Qué pena que tengo una conexión bastante deprimente hoy y me perdí como el final, el último segundo del cierre. Pero me parece muy importante esto que acabas de poner acá sobre la mesa de la discusión que tiene que ver con que
pues incluso la paz, un campo que todo el mundo pensaría que tiene, que está atravesado por un proceso crítico, por un proceso, pues no sé, de construcción de buen vivir, realmente es un concepto que además deriva en prácticas que son profundamente coloniales. Rescato mucho, digamos, esta visión crítica que nos pone pues a pensarnos en este tipo de genealogía de conceptos sobre la paz que generalmente no nos lo preguntamos, pensamos que siempre solo hay una paz utópica y Profe, Parece que Liz está parece que teniendo, está inconvenientes. teniendo, está teniendo problemas. Eh, pero bueno, me puedo referir a algunas cosas que estaba diciendo Liz frente Sí, a lo de la, digamos, a lo de la paz utópica o a una sola paz. El tema es ese, que exista una sola paz y que no existan varias paces, digamos, que no se reconozcan o que creamos que, por ejemplo, la paz sea una manera de homogenizar pues la idea es precisamente que no, que se reconozcan las diferentes fases, tanto en la práctica, porque ese es otro aspecto que no toqué, es decir, la paz en la práctica en Colombia desde hace mucho tiempo se viene haciendo, no desde las concepciones que tenemos de las paces eurocéntricas, sino al estilo de Colombia. Y de hecho, Diego está mencionando ahí que en la Universidad Surcolombiana se viene trabajando la categoría de paz como resistencia. Y sé que la Universidad Surcolombiana ha tenido varios trabajos muy interesantes sobre ubicar la paz desde la misma relación con las comunidades étnicas y creo que es bastante importante. Solo que una cosa es también mirar el marco teórico que estamos utilizando, porque a veces, y obviamente esto lo voy a decir con mucho respeto, queremos desnaturalizar la paz y partimos trabajando desde Galton, ¿no? Pues que precisamente para mí es un teórico supremamente importante, pero Olerá son supremamente importantes, le han aportado un montón al campo de los estudios de paz, pero están ubicados dentro de la misma matriz eurocéntrica de las que nos hace creer que la clasificación de la paz sería entre positiva y negativa, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, valdría la pena también repensarse, tal vez desde las epistemologías del sur, tal vez desde los estudios culturales, otras descripciones y formas de entender la paz en el territorio. ¿Volviste, Liz? profe, no la Micrófono. escuchamos. Está silenciada. volví, de hecho, ni cuándo me voy ni cuándo regreso, es bastante fantasmagórica la cosa. Pero bueno, volviendo un poco como a la discusión, Juan, sí, hoy en Cali estamos, o esta semana en Cali estamos de luto, pues por estas dificultades que están pasando en las comunas, donde supuestamente, digamos, hubo un proceso muy idealista de ver en los acuerdos de paz la terminación del conflicto. Y mucha gente, y precisamente esa fue una de las disputas que hubo en ese momento. Del plebiscito por la paz, en el que la gente reducía la comprensión de la paz a un acuerdo o a un mecanismo de justicia transicional como la JEP. Y hoy vemos y sabemos claramente que ni los acuerdos ni los procesos de justicia transicional nos garantizan pues que lleguemos a este estado ideal, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención tu concepto de la paz híbrida, porque es una paz un concepto que nos acerca a una visión mucho menos idealista y romantizadora, como tú lo nombras, que también pienso que en ver la paz como un proceso romantizador o en las comunidades de esta manera, también es una mirada bastante colonialista, cuando se romantiza a la comunidad y no se la observa o no se la comprende, más bien no se la comprende como un humano que tiene la capacidad pues de transitar en estos estados de los que denominabas tú en la pasividad o que tú examinabas, ¿no? Sí, pues son categorías que ha propuesto McGuinty, que ha propuesto Richmond, pero pues que las han propuesto precisamente desde el pensamiento postcolonial.
y que encajan perfectamente con lo que Homi Bhabha entiende como el sitio, el lugar intersticio, ese lugar donde en la cotidianidad se encuentran precisamente diferentes formas de ser y de estar, y se puede llegar de pronto a una negociación que, como lo dijo, pues para mí puede ser muy inestable. Ese tipo de paz híbrida tiene entonces elementos de lo estatal, de lo internacional, que se combinan con prácticas culturales en lo local y con las comunidades. Y inclusive acá uno podría traer también al maestro, se me va ahorita el nombre. Bueno, digamos, a traer las categorías de Canclini sobre la hibridación y sobre la hibridación cultural y sobre las fronteras y cómo funciona precisamente ese tema, cómo funcionaría eso en un lugar precisamente como el Cauca, ¿sí? Donde hay manifestaciones étnicas indígenas, afros, campesinos, que se están moviendo en lo local y que desde hace mucho tiempo en los territorios han estado haciendo una paz al estilo de ellos, que para mí tiene una trayectoria de más de 30 años en el país. Las mismas mujeres, ¿sí? El mismo movimiento de Mujeres por la Paz. Entonces, cada una de estas manifestaciones también se debería reconocer como un tipo de conocimiento, saber de la paz. Y debería llevarse a que se discuta e impacte de alguna manera el saber hegemónico también de la universidad, ¿no? Es un poco muy por el estilo también de cómo se desnaturalizan esas formas de entender los conceptos y no solo estar enseñando y reproduciendo y alabando al norte global y a los teóricos de paz, que ellos sí saben cómo se hace la paz, ¿no? Pero tal vez los indígenas, otras comunidades que llevan mucho tiempo haciéndola en sus territorios, declarándola territorios de paz, pues no tiene la misma relevancia para la academia que estas otras visiones, o se clasifica, ¿no? Y la otra es ir a robarle el conocimiento de paz y cometer violencia epistémica también, siendo de manera extractivista, sacando todo el conocimiento y luego yo firmo en mi tesis, esto fue una tesis elaborada por mí sobre el movimiento indígena de cómo maneja la paz y yo ni siquiera estoy reconociendo realmente en autoría que es una praxis de la paz que es muy válida, ¿no? Micrófono. Perdón, no me acostumbra a Webex. Pero es precisamente por esa visión tan violenta que no reconocemos tampoco las iniciativas, como tú decías, la comunidad de paz de Cimitarra, San José Apartado, La Playita en Buenaventura. Quizás si nos centráramos un poco más en esa paz local, en esa paz cotidiana, podríamos un poco replicar, promover, favorecer estas iniciativas, ¿no? Como apoyar y pues crear entornos de colaboración entre la academia y las comunidades para que estos sean como pues iniciativas que se promuevan y que se fortalezcan, ¿sí? Desde todos los actores. Porque sí que vemos que definitivamente en lo local, pues, y en lo más en una escala más cotidiana y micro, digamos, micro de la comuna, de la vereda, del barrio, todavía nos hace falta como pensar en una paz más situada, por seguir, digamos, un poco como en este contextualismo radical, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y en esa, digamos, en ese entendimiento de una paz situada contextual, ¿no? Una paz contextual, nosotros no deberíamos de ir con una mentalidad de clasificación de la paz. Si lo primero que le digo a mis estudiantes, por favor, no vaya a clasificar la paz de ellos. Más bien, dialogue con ellos y mire de qué manera ellos la están entendiendo, porque la entienden desde su cuerpo, la entienden desde sus formas de lucha, la entienden desde sus maneras de tejer, de cantar, es decir, hay todas unas transformaciones importantes que sí es cierto,
desde mi punto de vista, que los estudios o las visiones violentólogas que son muy necesarias, se han opacado de alguna manera un posible hilo para entender también de manera más, digamos, llamémoslo así, pasóloga, las formas como la paz se ha desarrollado en el país. Es decir, una historia también desde abajo de las paces que se han construido en los territorios desde hace mucho tiempo, es algo que nos haría falta para reconocernos como un país con muchas iniciativas de paz que generalmente no sabemos que somos tal vez el país con más movimientos por la paz del mundo y que no nacieron con el diálogo de La Habana. Digamos que eso es importante, con los diálogos de La Habana. Porque algunos podrían decir, uy, pero es que con los diálogos de La Habana hubo un boom. Y sí, efectivamente hubo un boom en la academia, en movimientos sociales, pero si uno mira los estudios de Datapaz del CINEP, que van desde el 79 hasta antes de los acuerdos de paz, en Colombia ya existían infinidad de movimientos, iniciativas por la paz localizadas desde hace muchísimo tiempo, y parte de esa trayectoria la tienen los movimientos por la paz de las mujeres. Y cada uno, desde el lugar de su enunciación, estaría manifestando un tipo de paz distinta. De ahí que hablemos siempre de las paces para no universalizar el concepto de paz. Sí, y de manera que esto que dices es tan importante porque realmente, y qué terrible en medio de todo que Colombia sea pues, una nación que básicamente exporta violentólogos y que ha generado un campo de violentólogos muy fuerte y que luego se volvió como de memoriólogos, no solo de violentólogos, sino también de memoriólogos. Y, y quizás, bueno, quizás dentro de estos estudios sobre memoria también se abrió un camino para mirar el tema de cómo las comunidades, pues también tenían iniciativas, sí, para abordar como estos procesos de posconflicto y esto, pero que nos queda todavía muy corto. Y esa parte es la parte un poco como de los puntos ciegos epistemológicos que no queremos ver y que quizás retomando lo que tú decías, si volviéramos a categorías que nos han brindado los estudios culturales, categorías y los estudios culturales, por ejemplo, feministas, que nos hablan, por ejemplo, de la corporalidad, que nos hablan de la violencia machista, si de pronto esas articulaciones, estas interrelaciones nos permitan ver muchos más puntos ciegos que no vemos porque pues tenemos como este mapa mental de solamente ver lo que nos interesa, ¿no? Entonces, realmente solo vemos como una caracterización de los conflictos, una explicación de las causas de los conflictos, pero no, entonces no estamos viendo lo que tú nos señalas allí, que son esta historia de los movimientos por la paz, esas iniciativas y esos procesos de innovación social finalmente, que son los que en muchos territorios también han vuelto como a revitalizar los territorios, ¿no? Y son iniciativas no solamente de las comunidades, sino también de las comunidades en asocio a instituciones, a organizaciones no gubernamentales, o sea que aquí intervienen muchísimos actores que tampoco hemos identificado, ¿no? Sí, y ahí es importante, digamos, mirar de qué forma los estudios, digamos, de paz podrían ver de los estudios culturales en los mismos planteamientos de raza, de género, en los mismos planteamientos de subjetividades, de identidades, de culturas populares, porque en los estudios generalmente de paz muy rara vez se estudia, y es muy loco, muy rara vez se estudia las relaciones de poder, ¿sí? Digamos, en términos centrales y en términos de raza y en términos de clase, digamos, ¿qué tendría que ver precisamente una paz al estilo de las feministas decoloniales? ¿Cómo sería precisamente esa lucha? Y que muchas veces, ahí sí, como diría Barbero, yo siento que aquí hace mucho se hacen estudios también de paz, ¿sí? Desde las comunidades, hace mucho se hace. Lo que pasa es que no están al interior de la academia. Y como no están al interior de la academia, entonces no son válidos. Pero aquí hace mucho, digamos, para mí, se hacen estudios culturales estudios de paz en la práctica. Tan es así que es en la práctica
que la cooperación internacional y los centros de investigación de afuera, del norte, todo el tiempo nos están estudiando, ¿sí? Nosotros somos como somos sí, su laboratorio para estudiar y para medir cómo está funcionando la paz. Y en los libros de muchos de ellos salen iniciativas de acá de Colombia. Y es muy, pues muy contradictorio ver que nosotros no podemos generar entonces, yo creo que sí lo podemos hacer, pero estamos a veces tan colonizados mentalmente, conceptualmente, que no generamos una epistemología también emancipadora que pueda ayudar a entender mucho más el campo de los estudios de paz en relación, por ejemplo, con un proyecto o un campo como los estudios culturales latinoamericanos. O sea, es una tarea, da para una tesis. Ojalá alguno de los estudiantes de la maestría de ustedes haga una tesis como de ese talante, ¿no? Así es. Es que de todas maneras estamos en un momento en el que es necesario como encontrar nuevas categorías o categorías que ya están, pero que no están legitimadas dentro del saber o dentro del conocimiento académico, pero que han estado allí y que nos funcionarían muchísimo para poder comprender y sobre todo para poder mantener ese espíritu que tú llamabas, o sea, ya hablamos del contextualismo radical y hablemos también pues de esa vocación política y es que en cualquier caso los estudios culturales sumados a los estudios de paz son estudios que necesariamente implican la necesidad de transformación y pues de resistencia, como decía por ahí Diego, pues es que definitivamente pues no, en este momento de la historia de nuestra nación y del mundo quizás pues no podemos abandonar esta posición de resistencia, pero también de indignación, pero también de movilización de muchos recursos para que cambie el estado de cosas, ¿no? Entonces creo que sí ahí otra vez nos hace falta ser un poquito menos tímidos porque tal vez la historia nacional nos ha dejado como una gran herida ahí que no nos permite ser un poco más arrojados y más arrojadas, como si lo han hecho los movimientos sociales, como si lo han hecho las comunidades que están allí en el lugar donde el fuego está cruzado. En la academia hemos sido muchísimo más tímidas a la hora de iniciar, digamos, este proceso de resistencia y acompañar esos procesos de resistencia, ¿no? Y eso también es algo que es propio tanto de los estudios críticos de paz como de los estudios culturales. Sí, hay algo que uno tendría que estar leyendo también son todas las manifestaciones, reivindicaciones, resistencias, luchas que se han dado a través de Latinoamérica y pues desde varios grupos, cómo tal vez esas mismas luchas estaban precisamente buscando unos tipos de paz o de justicia muy particulares, inclusive a veces con el tema de la justicia epistémica. Estaban buscando unas formas muy particulares que tal vez uno podría mirar si ahí precisamente no hay unas nociones de paz totalmente distintas y nuevas que siempre han estado ahí y que precisamente se podrían nombrar de muchas otras formas posibles, solo que no están los diálogos, no hay ese diálogo y nosotros seguimos entonces trayendo de afuera el concepto y pensando que lo debemos hacer. Yo terminaría con dos ejemplos particulares. El primero sería que nos pensemos cómo ha funcionado el colonialismo y la herida colonial, precisamente que era un poco lo que tú estabas mencionando, el colonialismo interno y la herida colonial desde el concepto de paz colonial. ¿Sí? O sea, una paz colonial traída a través del proceso de colonización de la Vía Yala, que se ha extendido y que se ha hecho a través de diferentes prácticas, cómo ha funcionado ese concepto y por otra parte, cómo funcionaría desde una manera de desarmar esas relaciones de poder desde una visión de paz decolonial, por ejemplo, que ya la ha promovido el mismo maestro Eduardo Sandoval desde México. Entonces yo sí creo que ahí hay una tarea súper importante. Tal vez en lo que yo me estoy concentrando ahorita es de entender cómo
el feminismo decolonial puede desarticular precisamente esa paz dominante, eurocéntrica, blanca y totalmente patriarcal, donde la mujer no ha podido ser protagonista, más bien ha sido invisibilizada, ¿sí? Por ese gran hegemón de construcción de paz eurocéntrica. Porque el feminismo decolonial tendría mucho que decir desde allí y desde los movimientos sociales de mujeres. Sí, 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 por ejemplo, en esa misma vía el tema de que las mujeres solo seamos pensadas dentro de los procesos de construcción de paz como víctimas, pero no como las líderes que atan, o sea, en lugar de víctima es muy reivindicado, pero en lugar, digamos, de negociadora o de movilizadora de la paz. Bueno, acá hay un montón de cosas que capaz que nos dan para otro conversatorio más sobre género, pero yo a ver si hay, pues, de las personas que nos acompañan quisiera decirnos algo. Ahí está el chat para que nos comuniquen alguna idea. Ya vamos cerrando. Si tienen alguna idea, pregunta, comentario, diálogo con el profesor Juan Daniel. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Bueno, en Héctor. primer lugar, agradecerle al profesor Juan Daniel, la verdad que muy, muy interesante pues este abordaje desde, desde la crítica a todos estos temas pues de la paz. La verdad que me parece muy interesante el tema de las prácticas cotidianas. Es un tema yo creo que es como una puerta abierta que permite profundizar, digamos, en estos casos que la academia no tiene tanto en cuenta profundizar en los actores locales, ¿no? Pero yo tenía una duda también a raíz de toda esta exposición y es que si, por ejemplo, se pueden considerar los programas de desarrollo y paz, que es una experiencia que viene de los años 90, como prácticas de paz híbrida, porque allí pues lo que vemos es que allí confluyen iniciativas de paz de base, más actores como academia, cooperación internacional, que a veces deciden más cosas importantes que los mismos actores de base. Pero allí, digamos, hay ejercicios como el PDP del Magdalena Medio, que parece que es ejemplar, pero digamos no se puede hablar del mismo, por ejemplo, en Montes de María. Entonces esa era como una pregunta. Y también a raíz de eso, pues el riesgo que ocurre, por ejemplo, en países como en Bosnia, de convertir esto en unos protectorados en el cual es muy difícil llegar a las comunidades porque tienes a toda la ONG que es como esa mediadora y que finalmente pues es como ese canal de recursos y pues que termina como siendo como representando, sí, como representando a las comunidades e incluso hablando por ellas, digamos. En este caso, yo creo que es bien importante. Y también el concepto de memoriólogos que hablaba la compañera me pareció muy interesante, porque incluso ahora trabajando en el informe Basta ya Montes de María, allí, digamos, me he dado cuenta que la memoria y toda esta onda de memoriólogos siempre empiezan por la memoria histórica desde los 70 con la NUC, que me parece muy interesante, pero aquí hay una discusión que yo he abierto y es que los cenúes hacen hace 3.000 años memoria y, pues, y digamos, los afrocolombianos y palenqueros, pues desde la diáspora africana, pues también han hecho lo propio y han recreado pues cultura. Entonces yo creo que a raíz de eso también considero que hay una preocupación muy grande y es por patrimonializar esa paz de base, ¿no? Yo creo que allí habría que trabajar con estas iniciativas, tal vez pensarse como unos códigos humanitarios éticos. En algún momento existió algo, yo escuché en algún momento sobre el proyecto Esfera, pero yo creo que esto es algo pues muy preocupante porque pueden ser, digamos, protectorados como lo que ocurrió en Bosnia y Herzegovina es muy claro y lo que puede estar ocurriendo en Montes de María. Bien, pues Héctor, primero saludarte, que te conozco muy bien. Sé que estás en los Montes de María, qué bueno que te hayas unido a la conversación. Eh, yo creo que a la pregunta de la memoria, tú mismo te diste la respuesta. O sea, la memoria también se puede ver desde abajo y también hay memorias hegemónicas y memorias que se hacen precisamente desde lugares de enunciación muy propios y muy subalternos. Y lo otro, a tu pregunta, y no sé si alguna vez lo hablamos, yo creo que una tentación es utilizar las categorías o las nuevas categorías de las que estamos hablando para clasificar de pronto un proceso.
cualquiera sea el proceso, sea orgánico, sea institucional, sea internacional. Siento yo que es una tentación. ¿Y por qué digo una tentación? Porque yo sería un irresponsable si digo que los programas, además que yo trabajé muchos años y viví en el Magdalena Medio, y conozco muy bien el programa de paz del Magdalena Medio. Sería un irresponsable decir que es un proceso de paz híbrida simplemente porque las categorías se encajan allí. Lo que creo es que sería bueno para un proyecto de investigación, para un acercamiento, mirar si sus prácticas podrían generar. Uno desde afuera podría decir, bueno, pinta la cosa, es decir, tiene características similares, efectivamente, en ciertos momentos. Por la alimentación de los recursos, sobre todo de la Unión Europea, que el que pone la plata, pone los músicos, decían por ahí, entonces el que pone la plata define la agenda, y la agenda en temas de paz es una forma de colonialismo también. Entonces uno podría mirar qué pasa qué ha pasado con la agenda de los programas de desarrollo y paz, cómo se hace las prácticas, de qué manera se negocia tanto con lo local o lo internacional, pero indudablemente, para no extenderme más, yo creo que es un tema a estudiar. O sea, sería un ejemplo bastante interesante de mirar la hibridación de la paz precisamente con los exponentes en los programas de desarrollo, o si en algunos de ellos, por ejemplo, algo que a mí me pasa con la categoría de hibridación es que yo la veo a veces muy inestable, por lo menos en esos cruces que se hacen con la paz, y es que al fin y al cuento, en cualquier momento alguna de las dos partes sube la balanza. Entonces, sentiría yo que tocaría ver el caso particular, pero sonaría que sería muy posible hacer una investigación desde allí. Profe, muchísimas gracias. Y bueno, espero poder compartir en espacios similares para seguir pues en este proceso de aproximación a los estudios críticos, que me parecen muy importantes. Sin embargo, no dejan de ser, digamos, como incómodos en algunos territorios donde ya se ha acostumbrado a ciertas prácticas y trabajos desde estas visiones hegemónicas que se critican, digamos. Sí, ahí yo diría, digamos, ahí sí, utilizando el espíritu de Stuart Hall, que hacer estudios culturales es un tema sin garantía, y yo creería que hacer estudios de paz debería de utilizar ese sin garantías, porque no deberíamos de tener garantías o buscar garantías en los estudios de paz, sino más bien hacer el ejercicio sin garantías, que permita precisamente esas nuevas formas de entender el contextualismo radical desde los temas de paz. Bueno, pues vamos llegando entonces aquí al final de nuestra webinar de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y recordarles que pues esta no va a ser la última webinar. También recordarles que vamos a tener en el canal de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Occidente todos los webinars, incluso el que tuvimos con el profesor Abadio Green y el que tuvimos con la profesora Lía Gómez sobre arte y estudios culturales. Entonces recordarles que allí pueden volver a las webinars, recordar, escuchar de nuevo, que allí quedan grabadas, y que por supuesto que todavía los esperamos con los brazos abiertos en nuestra maestría, todas las personas que quieran iniciar su proyecto académico. Aquí en la UAO estamos adaptándonos a la pandemia y sabemos que la situación ha sido muy difícil para todos. Tenemos acá un descuento bastante considerable para las personas que quieran acompañarnos. Realmente la UAO quiere acercarse a estas visiones y nuestra maestría sobre todo quiere acercarse a estas visiones de paz, de colonial, de paz híbrida, encontrar nuevas categorías, y por supuesto que todos y todas están bienvenidos en nuestro territorio del suroccidente. Bueno, pues Juan Daniel, muchísimas gracias. No, a ti y a todos los que nos escucharon. Muchos saludos a los territorios. Sí, muchos saludos a toda la gente que está en los territorios.
Vale, muchas gracias y nos veremos en la próxima webinar de la maestría en estudios culturales. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas Por gracias. su compañía. Buenas noches. Luego, buenas noches.